Pues 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con los dineros 26.26. Y es que el otro día veía un post por redes sociales en el que un iluminado de los de la cultura financiera aseveraba que hablaba del caso de una persona que había amortizado la hipoteca y que se equivocaba, que la hipoteca no había que amortizarla. Básicamente porque eh, ese dinero lo podías colocar al 8%, en el o sea, lo podías invertir en el SP500 al 8% de rentabilidad media anual y ya está. Y que era mejor, ¿no? Problema resuelto. Como decía en la película de Big Short, This is my quant, genio de las finanzas. ¿Qué haces escribiendo un post? Podrías estar en Wall Street con ese tipo de números, ¿no? Y de cálculos, ¿no? A ver, suena bien, no es equivocado ese 8%, ahora luego lo veremos. Es simple, es muy limpio y por eso funciona, ¿no? Pero es una asunción muy errónea y es peligrosa también. Y se utiliza últimamente para todo. Cualquier cosa te sale el listo de la cultura financiera a decirte que no lo hagas, que mejor ese dinero lo cojas y lo pongas en el indexado al SP500 que te va a rentar al 8% de media anual. Bien, pues como aquí venimos a contar las cosas como son, pues vamos a ver la otra cara de esta historia, ¿no? De este famoso no hagas nada con ese dinero, mejor te va a rendir más metiéndolo al 8%. Así que si no estás preparado para ir estas dosis de realidad, pues apaga y a otro canal, no hay ningún problema. Mientras, pues si quieres seguir escuchándolas o estar al tanto, no perderte ninguna, pues tienes dos opciones. Te suscribes al canal o te suscribes a la newsletter donde pues también envío estos vídeos y alguna otra cosa más. En la newsletter donde lo pillas todo. Aquí en YouTube alguna cosa, por allí alguna otra cosa. En la newsletter está absolutamente todo. Lo primero, vamos al tema, en este caso, de la vivienda, ¿no? Concretamente la vivienda, el lugar en el que vives. No confundir muchas veces, que esto se utiliza mucho, y haré un episodio de cultura inmobiliaria, ¿no? Igual que está la cultura financiera, de la cultura inmobiliaria, y se utiliza la palabra vivienda, pero si no vas a vivir en ella, si has comprado ese piso, esa propiedad para alquilar, o incluso es una segunda residencia, hay que enfocarlo de una forma distinta, casi más como un activo financiero o como un activo de inversión. Mientras que en la vivienda es, en realidad, y lo sabrás, es un sumidero. Hay reparaciones, hay gastos, hay seguros. Cambia mucho la película. Además que tú en una vivienda vas a estar viendo probablemente, aunque te cambies de casa, de por vida, ¿no? En todo caso, se lo quedarán tus hijos, ¿no? Pero la idea principal con el tema de la vivienda es que cada caso es un mundo. Aquí ocurre igual que con la inversión. Aunque hayan unas reglas, unos patrones, unas formas de hacer las cosas, cada caso es un mundo. Cada persona tiene unas condiciones personales propias y familiares. O sea, personales, familiares, digo, pues puedes estar casado, soltero, divorciado, pero también hay unos bienes de una familia, ¿no? Y pues a veces hay una herencia. No tiene por qué ser muy grande, pero pues a lo mejor hay un pisito, algún terrenito, tienes hermanos, ¿no? Esa herencia se va a repartir, en fin. Hay una serie de condiciones personales y familiares. También pues puedes tener un empleo fijo, discontinuo, pues puedes ser emprendedor, yo qué sé. Las condiciones de cada persona son muy distintas, incluso entra también el factor personal, ¿no? La forma que tienes de ser, de aversión al riesgo o no. Pero cada persona tiene unas condiciones muy distintas y por lo tanto esto de simplificar las decisiones que debe tomar otra persona, o sea, no tú, que es lo que hace mucha gente en el mundo de la cultura financiera, simplificarlas a este tipo de frases, de sentencias hechas, es un error. Realmente hay que coger a cada uno y analizar muy bien todas las componentes que influyen para que esa persona pues decida alquilar, decida comprar, decida compartir, decida amortizar o decida hacer cualquier cosa, ¿vale? Porque no podemos analizar estas cosas simplemente como un maldito Excel. ¿Por qué? Pues porque también hay componentes emocionales, ¿no? Y de tranquilidad para una gente, hay gente y
o de expectativas, ¿no? Hay gente que quiere tener su casa y oye, yo quiero tener mi casa, ¿no? Y a lo mejor le haces los números y no debería tenerla porque los números no le salen, pero es que quiere tener la casa, quiere sentir que su casa es suya, aunque en realidad sea del banco, ¿no? O sea, hay una serie de componentes que hay que también tener en cuenta. Ya digo, tanto cuando se hace una inversión para el mundo de las inversiones, como en este caso para el mundo de la vivienda. Por lo tanto, ya de ahí partimos mal y es una regla que te dejo para que la apliques. Cuando veas por ahí vídeos y post y tal de gente diciéndote lo que tienes que hacer con la vivienda y si tienes que invertir o no, lo que tienes que hacer, ponlo con unos asteriscos enormes porque probablemente tu caso tenga alguna componente que haga que no te sirva, ¿no? Y este es un ejemplo en el que pues dice que amortizar la vivienda es un error porque lo podría invertir en el S&P 500 para una rentabilidad anual media del 8%, un clásico. Entonces vamos a ver ese 8% que sí, pero como siempre, recuerda, esta es otra regla que te llevas hoy de este episodio. O sea, cuando digas estas frases que se dicen mucho, que se escuchan mucho, que te las repite hasta el apuntador, que estás en la cola del supermercado y el cajero te dice, ojo, esto lo puedes poner al 8% en el S&P 500 y dentro de 10 años tendrás 1.000.000 de euros, debes decir, algo de verdad hay, pero algo no me están contando, ¿no? Así que vamos a ver, tengo aquí... te voy a contar los datos históricos del S&P 500. El vídeo que tengo detrás es un tío que va por los canales de Holanda, o sea, pues creo que le da más rollito, ya me dices, ¿no? Pero vamos con ese 8% y vamos a ver pues diferentes tramos de tiempo. Es decir, por ejemplo, a 5 años el S&P 500 ha obtenido una rentabilidad media anualizada del 15,2% en los últimos 5 años. El 15 en los últimos 5. En los últimos 10, el 14, o sea, prácticamente lo mismo. En los últimos 20 ha tenido un 10 y en los últimos 30 otro 10. Date cuenta cómo es verdad que en los últimos años, y no hace falta, en fin, si estás un poco al día de lo que ocurre, por los últimos años ha ido todo muy bien y esa rentabilidad se ha acelerado, ¿no? Fíjate que ha distorsionado quizás un poco porque lo que hace unos años mucha gente te decía rentabilidad media del S&P 500 de un 7, un 6, ahora ya te dicen 8, 9. ¿Por qué? Porque es que las cosas han ido muy bien. Entonces la renta, claro, esa media te ha tirado para arriba, ¿no? A estas rentabilidades que te he dicho, si si descontamos la inflación, nos queda con la rentabilidad real, pues a 5 años, o sea, se nos queda, entre 5 y 10 años se nos queda a un 10% y a 20, 30 años se nos queda en ese 7, 8 que dicen. Pero claro, aquí es donde uno tiene que empezar a decir, espera, claro, pero eso fíjate el cambio, ¿no? A 5, 10 años, rentabilidad del 10, a 20, 30, rentabilidad 7, 8. Según los datos de hoy en día. Piensa que el mercado ahora podría tirarse en un lateral o podría iniciar una bajada. Pero claro, ya la primera pregunta es que esa persona que amortiza, imagínate que amortiza con 55 años, pues igual a 30 años no tiene mucho sentido que invierta. Incluso te diría que a 20 tampoco, máximo 10 años por expectativa, no por expectativa de vida, sino porque se jubilará y ya cambia su modelo de inversión. Y esto es muy importante. Luego lo veremos. Estas asunciones completamente lineales, ¿no? Entonces, no es lo mismo la edad ni las condiciones para amortizar o para hacer lo que recomendaban de no amortices y métele al S&P 500, ¿no? Básicamente es que ahí ya empiezan a salir unas preguntas. Vale, ahora ha ido muy bien, pero ¿y si no va bien, no? O sea, ¿y si justo no amortizo, invierto y justo ahora viene eso, lo que digo, un periodo lateral o incluso una bajada del mercado, ¿no? No es lo mismo haber invertido en el 2013-2014 que hacerlo en los últimos años, donde de momento sigue tirando el carro, pero bueno, en algún momento igual la cosa se frena un poco, ¿no? Es decir, igual la media a 30 años es un 8, pero igual tu media acaba siendo un 3. ¿Por qué? Pues porque invertiste en un momento que la jola estaba muy alta, luego te vino la caída, tu horizonte temporal de inversión por edad o por otras condiciones, ¿vale? Porque a lo mejor tú puedes tener una edad de 30 años, pues tener mucho por delante, pero la vida cambia, la vida evoluciona, nada es estático. Y lo que pensabas que iba a ser una inversión a 30 años, de repente ha tenido que ser a 10 porque han surgido unas circunstancias que te han obligado a deshacerla, ¿no? Entonces, ya aquí empezamos a ver esas aristas y esas
esas brechas, ¿no? En estas afirmaciones tan simplonas, pero que funcionan tan bien de no, invierte al SP500 que tienes una rentabilidad media del 8%. Pero es que, como te decía al principio, ¿no? O sea, cada inversión, o el tema de la inversión, o el tema de la vivienda, depende de cada persona, ¿vale? Y hay que verlo en muchos detalles, ¿no? Y no puedes ceñirlo simplemente a un Excel de números, ¿no? Y es que aquí ocurre un poco lo mismo. No es simplemente una cuestión de números, porque si fuesen solo números, pues esto sería extremadamente fácil. Que en parte lo es, ¿eh? Ojo, es fácil cuando entiendes todo el panorama, ¿no? Cuando entiendes esa cierta complejidad, ves las cosas claras. El problema es que se están mezclando cosas que no se pueden mezclar. Y es que tiene que ver con los riesgos, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando tú amortizas una hipoteca, lo que estás es quitándote un riesgo. ¿Por qué? Pues porque tú tienes, y repito, hay que ver las condiciones. Puedes ser funcionario, puedes tener heredar, y entonces, bueno, pero a priori tú le debes dinero al banco y le debes dinero al banco, con lo cual tienes un riesgo abierto. ¿Por qué? Pues porque si en un momento no puedes devolver ese dinero, pues tienes un problema. No puedes tampoco bueno, ya cada uno se puede asumir que va a estar trabajando de por vida, que va a estar cobrando dinero siempre, que no van a ir las cosas mal, yo qué sé. Pero tú tienes un riesgo, que es una hipoteca. Entonces tú en el momento amortizas, ese riesgo te lo has quitado. Y eso en un Excel, pues lo puedes comparar con el SP500, con el Nasdaq y con su puta madre. Pero con dormir tranquilo no lo puedes comparar. Y habrá gente que dormirá tranquilo teniendo una deuda de chorrocientos mil euros y a pierna suelta, y hay gente que debe 3 euros y ya no duerme, ¿no? Con lo cual, esa componente, la componente, pues esa componente que no es de Excel, hay que tenerla en cuenta. Y tú te estás quitando riesgo al amortizar una hipoteca. Y eso no se mide, el no tener riesgo, el vivir tranquilo, decir, yo tengo mi casa pagada. Ocurra lo que ocurra, tengo casa. No tengo esa espada de Damocles de tener que pagar. Pero es que si haces lo que dice este chico, lo que decía este tipo, que tú no amortizas y metes en el SP500, lo que estás haciendo es, en realidad, estás incrementando el riesgo. ¿Por qué? Porque tu riesgo de hipoteca la sigues teniendo ahí, y ese dinero con el que podrías amortizar la hipoteca, que a lo mejor ahí dices, no le amortizo, pero dejo el dinero en la cuenta o lo dejo en un plazo fijo, en un depósito fijo, y yo estoy tranquilo porque en el momento que quiera cancelo, o sea, quito el depósito, que en principio no vas a perder pasta, y amortizo. Eso es otra cosa. Pero no, tú estás diciendo, no amortices y ese dinero mételo en riesgo. Porque el SP500 ha ido muy bien, bla, 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 pero también ha tenido periodos de 10 años completamente plano. O sea, estás realmente, con esa jugada, lo que estás haciendo es incrementar tu riesgo financiero. Y esto hay que tenerlo en cuenta, esto te lo tienen que explicar. Porque si no, luego vienen los sustos. Luego vienen cuando, ostras, no se ha cumplido el rollo que me contaron. Esto no ha sido tan bonito como esperaba. De hecho, tienes que tener en cuenta una cosa. Es muy probable que si el mercado financiero cae, te cae el SP500, la vivienda caiga. Y los trabajos estén en riesgo, que es lo que ya ha pasado. Pero al revés también. Es probable que si cae la vivienda, pues el SP500 caiga y los trabajos estén en riesgo. Porque son cosas que van muy de la mano. Con lo cual, esta idea tan bonita, lo que subyace es que tú estás, sí, si te sale bien, perfecto. Has ganado más pasta, tal. O sea, has utilizado el apalancamiento financiero sobre un inmobiliario para luego meterte en el SP500 y te ha ido de maravilla. Eso te lo podrá contar alguien que hizo eso en el 2013, 2014, 2015, incluso ahora, 2020. Pero igual ahora, en unos años, la gente no te cuenta la historia tan bonita. Y dice, me enganchó la vivienda y me enganchó la pérdida de los ahorros que tenía para pagar la vivienda. Estás aumentando tu riesgo. Por eso se mezclan aquí conceptos, aunque puedan parecer lo mismo, son cosas, o sea, el enfoque es completamente distinto entre acabar con un riesgo o prácticamente duplicarlo. Y esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Pero es que hay otro error más y que es también muy habitual en el mundo de la cultura financiera, que es el de asunciones lineales, asumir que todo es lineal, que todo va a ir igual, que todo va a pasar igual, ¿no? Que tu vida de hoy va a ser la misma que dentro de 20 o 30 años, lo cual
hay veces que dirías ojalá y otras veces dirías, pues me gustaría que por lo menos hayan pasado cosas, ¿no? Incluso a veces malas, ¿no? Pues también es un síntoma de avanzar, ¿no? Esas asunciones lineales, ¿no? O sea, ese 8% de promedio es a 30 años, pero tú vives más de 30 años, pero ¿cuál es tu horizonte de inversión? Lo que decía, ponte que es una persona que está liquidando la hipoteca con 55. Su horizonte de inversión como tal son 10 años a partir de los hasta que se jubile y ya debería empezar a tomar un perfil de muchísimo más conservador en vistas a esa jubilación. No es lo mismo hacerlo con 30, con 35 que con 50, 55 o 60 años, ¿no? Es equivalente este 8% que ya digo, es cierto porque los datos son los que son, pero hay que ponerlos luego en la realidad, ¿no? Es como asumir que siempre vas a tener 35 años, ¿no? Que es la media, ¿no? Si la esperanza de vida media son 75 años, pues la media son 35. Es como si tú haces una proyección lineal de tu vida en tu situación de los 35, de los 30 o de los 40 años. A que es absurdo, a que no se le ocurriría ni al que asó la manteca, ¿no? Pensar que siempre te vas a mover con la misma agilidad, que tu estómago va a responder igual a las comilonas, lo cual solo tienes que ver a la gente mayor para entender que pasan cosas, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Y también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que, digamos que hay que ser optimistas de cara a futuro, hay que analizar el pasado, ver lo que ha ocurrido y en base a eso decir, oye, pues es bastante probable que se pueda repetir lo que ha ocurrido en el pasado, y ahí tienes dos. Esta subida que hemos vivido, pero también ese lateral de casi 10 o 12 años que tuvo el SP500. Que eso se puede repetir, apostar a eso porque tampoco no es malo, pero también tener en cuenta que la vida cambia, que todo evoluciona y que el SP puede ir muy bien, pero tú a lo mejor verte en una situación en la que no puedes estar ahí, ¿no? Entonces, esas asunciones lineales, estos conceptos tan simplistas, mucho cuidado porque yo no tengo ninguna duda que dentro de 10 o 20 años vamos a ver lloros. Y vamos a ver, es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron. Siempre me acuerdo que mis padres cuentan que ellos, hubo una época, hace 20 o 30 años o más, en los que todo, o sea, en los que se les metió el miedo de que no iban a tener pensiones, todos se lanzaron a contratar planes de pensiones y ahora lo que ha ocurrido es que tienen unas pensiones mejor de lo que deberían de tener. Y no solo eso, es que el dinero de los planes de pensiones lo tienen en muchos casos paralizados porque como tengan una pensión bien, sacar ese dinero del plan de pensiones, Hacienda les cruje. O sea, es decir, es lo mismo, es como sí, pero ojo porque el futuro no lo puedes predecir. Y estas asunciones lineales suelen llevar a error. Así que para cerrar, y como siempre, y una vez más, ¿no? Mucho cuidado con estas frases hechas, manidas, que repiten todos prácticamente sin pensar, ¿no? Y ese es el problema, que no se piensa. Y no se piensa. Y hay que poner cada cosa en su sitio. Ese 8% de media anual del SP500, pues igual le vale a una persona de 30 años, pero no de 50 o 50 y algo. Cuidado porque igual te comes un 3, ¿no? O te comes mucho menos, ¿no? Y luego, que tanto en las inversiones o en este caso en el tema de la vivienda, hay que tener en cuenta esas otras componentes. La tranquilidad de tener tu casa pagada, de no deberle nada al banco, eso no tiene precio, eso no es un 8, eso, y también dependerá de cada persona, eso no vale un 8% al año. Incluso te voy más allá, podríamos, si nos ponemos a hacer números, podrías calcular que, oye, la inflación, la revalorización de la vivienda no me interesa amortizar porque solo con la revalorización de la vivienda por inflación más propio mercado me está compensando el crédito que pago y yo mantengo el dinero líquido con un plazo fijo y a lo mejor ese combo, que sí que es plazo fijo o depósito, no tiene riesgo. Con ese riesgo, esa combinación es infinitamente mejor que duplicar el riesgo. Pero sobre todo, tener en cuenta que hay otras condiciones. Es lo que la gente no explica porque es lo abstracto, es lo complicado, es donde uno tiene que mirarse a sí mismo, entenderse, entender tu entorno, tu situación, qué quieres, hacerse incluso preguntas un poco trascendentales y en base a eso tomar decisiones. Por eso no te lo explican en el FinTuit habitual, porque claro, ya no puedo decirte no amortices y pon el dinero en el SP500 o no te tomes ese café todos los días porque ese dinero metido en el SP500 te va a rendir a un 8% de media anual en los próximos 30 años. Y alguno puede decir, pero si tengo 55,
¿qué me estás contando? Dentro de 30 años no sé si voy a estar, ¿no? O uno de 30 y a mí qué más me da, ¿no? Esta es la componente que siempre hay que tener en cuenta y hay que ir con mucho cuidado porque todas estas frases de las que aquí en Los Dineros he comentado y seguiré comentando, tienen una parte de verdad y son ciertas, pero luego tienen una cara B, tienen una segunda lectura, tiene una letra pequeña que hay que analizar y hay que entender para que no nos pillen con el carrito de los helados. Hasta la próxima.